Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días. De inmediato le presentamos el tema del día este viernes en Frente a Frente para que comience a participar con nosotros. Un tema muy interesante que vamos a abordar durante las próximas 2 horas y de inmediato se lo damos a conocer. Las secuelas de la COVID-19 y la importancia de vacunarse. El COVID-19 y las que causa nuevas discapacidades y empeora las preexistentes. Las secuelas neuropsicológicas del COVID-19 en hondureños y el estudio post-vacunación anti-COVID en Honduras. Vea usted, todo esto se va a abordar durante este programa hoy viernes en Frente a Frente para que esté atento a la información de los expertos invitados este día. Le repetimos rápidamente, las secuelas del COVID-19 y la importancia de la vacunación. El COVID-19 causa nuevas discapacidades y empeora las preexistentes. Las secuelas neuropsicológicas del COVID-19 en Honduras y el estudio post-vacunación anti-COVID en Honduras. Atentos al Frente a Frente de este viernes. Y para desarrollar esta temática, bienvenido, buenos días, la doctora Reina Durón, directora de investigación de UNITEC y coordinadora del Observatorio COVID-19. Aquí a mi lado izquierdo la doctora Reina Durón, neuróloga, directora de investigación de UNITEC, coordinadora del Observatorio de COVID-19 de UNITEC y del integrante del comité coordinador del Consorcio de Investigadores COVID Honduras. También nos acompaña el doctor Guimel Peralta, médico internista, coordinador de medicina interna de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC, comité coordinador del Consorcio de Investigadores COVID-19 Honduras, subdirector asistencial del Instituto Nacional Cardiopulmonar y médico de guardia del Hospital San Felipe. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Doctora, también, bienvenida. Muy buenos días. Ya tenemos al doctor José Sierra, especialista en medicina de rehabilitación, así que saludamos también al doctor José Sierra. Buenos días, doctor. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que hemos encontrado acerca de las secuelas por COVID. Lo miro con la camiseta de la H, doc. ¿Ya se está preparando para los partidos eliminatorios? Así es, estamos con todo, con mucha preparación aquí. Y bueno, trabajamos para eso, para darle una satisfacción al pueblo hondureño. El doctor es el médico de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras. Así que es grato tenerlo. ¿Cómo está el equipo? Todo bien, todos en buenas condiciones aquí, manteniendo toda la bioseguridad, es importante para nosotros, ¿verdad? Y bueno, trabajando muy fuerte para poder lograr estos objetivos. Muy bien, ¿la salud? ¿Nadie con COVID? Todos bien hasta el momento. Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, y es que el fútbol también nos mantiene la expectativa. Si hoy firma Mbappé con el Real Madrid, es otra de las noticias mundiales. Pero claro que la noticia mundial son los 2 atentados de ayer en Kabul. Esa es la noticia mundial. Los 2 atentados de ayer en Kabul, que ya hay un grupo del Estado Islámico que lo reivindicó. No son los talibanes. Usted debe estar bien informado y debe diferenciar. No son los talibanes que controlan ahora Afganistán. No, es una rama del Estado Islámico. Ayer 2 personas se hicieron estallar y atentaron contra la vida de una gran cantidad de personas. Heridos, muertos, entre ellos 12, 13 ayer a las 11 de la noche, soldados estadounidenses. Esa es la noticia mundial. Bueno,
Vamos a ver, quiero diferenciar también en cuanto a inmediatez, porque ocurrió ayer, pero la gran noticia mundial sigue siendo la pandemia, eso sin lugar a dudas. Sigue siendo la pandemia. Los Estados Unidos se están llenando de nuevo las unidades de cuidados intensivos. En Estados Unidos se están llenando de nuevo las unidades de cuidados intensivos. Por eso, y antes de desarrollar esta temática, me gustaría un llamado de los médicos presentes a los hondureños y especialmente a las mujeres embarazadas para que no le temamos a la vacuna y asistamos a los centros de vacunación a aplicarnos la primera o la segunda dosis si ya se aplicó la primera. Y bueno, entiendo que ya se está vacunando o se va a vacunar a menores de edad, porque en la medida que nos vayamos protegiendo los adultos mayores y quienes tenemos más años, entonces las variantes se van ensañando con los más vulnerables, y los más vulnerables son las edades menores, los que no tienen ninguna de las vacunas todavía. Y las mujeres embarazadas, doctora Reina Durón, que le están haciendo mucho caso a esas informaciones falsas, y mire que ya el Colegio Médico advirtió y dijo un llamado de atención para los médicos que están induciendo a las mujeres embarazadas a que no se vacunen. Ustedes son doctores y entre más conciencien a las mujeres embarazadas, mejor todavía, porque son los expertos. Definitivamente, todas las mujeres de Honduras que están esperando a sus bebés deben pensar en proteger su vida y proteger la de sus niños. Y una manera es vacunarse. Si la vacuna ha sido autorizada para uso en mujeres es porque se ha encontrado que hay seguridad para hacerlo. Y una cosa muy importante es que los primeros estudios indican que la mamá, a través de la leche, le pasa defensas que produce la vacuna, se las pasa al bebé. Es decir, que ya los bebés vienen con anticuerpos. Así que las mujeres que lo están dudando, por favor no duden más, háganlo, porque están de esa manera protegiendo su vida y protegiendo la vida de sus bebés. Porque aquí son dos personas, no solo una. Claro, así es. Así que no hay que dudarlo, y siempre van a haber teorías conspiranoicas y noticias falsas, pero acérquese a los médicos que usted vea que están más informados o participando en investigación. Y también, Renato, aprovecho para decir que nosotros, como parte del estudio postvacuna de UNITEC, estaremos llevando un registro de mujeres embarazadas y les vamos a estar contando cómo les va, porque creo que la evidencia de lo que pasa en Honduras va a dar más confianza. Entonces, mamás, por favor, cuídense, vayan a ponerse esa vacuna lo más pronto posible y estén en contacto con su médico, reporten cualquier duda, cualquier síntoma. Y como este extremo ya se ha comprobado, ¿qué puede hacer una mujer embarazada que confía en su médico, pero su médico le dice, no, tenga cuidado, no se ponga esa vacuna? Debemos aprender dónde están las fuentes más autorizadas de conocimiento. Hay páginas como la de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de universidades, páginas de grupos de investigación. A esas pueden acudir. Y también, pues, los investigadores del país que ustedes conozcan, pues ahí nos hallan en las redes sociales, nos hallan ahí en las clínicas, en varias formas de comunicarse con nosotros. Así que hay muchos médicos que podemos asistirles si tienen preguntas. No se queden con las dudas, mejor pregunten y hagan las cosas correctamente, informadas y pues en aras de la salud de ambos, madre y bebé. Yo sé que la mujer embarazada le tiene profundo respeto a su médico, doctor, doctora, pero si se encuentra usted con que su médico, que la ha atendido siempre en sus embarazos, le dice, no se aplique esa vacuna porque puede tener problemas su feto, su niño, o usted misma puede tener problemas. Doctor, responda, pero yo escucho a la mayor parte de doctores, a las organizaciones mundiales que son expertas en esto, diciendo que no hay ningún problema. Yo escuché a la doctora Reina Durón, que al contrario de lo que usted me dice, cuando uno se aplica la vacuna a través de la leche, uno está alimentando al niño
y ayudándole a que cree más anticuerpos o anticuerpos. Es decir, tenga el valor de, no de irrespetarlo, o al final de tomar su propia decisión consultando a otros médicos por el bien suyo y el de su bebé. También me gustaría el mensaje del doctor Gimel Peralta para la juventud y mujeres embarazadas. Muchas gracias, licenciado, y es un verdadero honor estar aquí compartiendo con usted y con la doctora Reina Durón de parte del Observatorio COVID-19 de UNITEC y del Consorcio de Investigadores COVID, una red multidisciplinaria de colaboradores, médicos, ingenieros y de otras ramas, que estamos trabajando desde ya hace más de un año para poder dar respuesta a las diferentes aristas que envuelven al COVID-19 con diferentes estudios de investigación. En efecto, como menciona la doctora Durón, nos encontramos ante una situación dramática, no solamente en Honduras, sino en el mundo entero. La pandemia sigue siendo el tema de moda y además está causando estragos a nivel mundial. En algún momento puede haber descenso de casos, esa es una realidad, pero también vemos cómo de repente hay una nueva ola y aumentan los casos, se saturan las unidades de cuidados intensivos, las salas de hospitalización, los hospitales nuevamente entran en colapso, y esto como médicos nos preocupa mucho. Antes pues no teníamos más opciones que las medidas de bioseguridad y las recalcábamos y lo seguimos haciendo. Así es. El lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y otras medidas que son indispensables y que han sido muy importantes para la población. Pero ahora tenemos además la vacunación como medida de seguridad y de prevención. Y esta es una medida muy importante para toda la población. Es importante que todos, no solamente ya los adultos mayores, sino también toda la población ya mayor de 18 años, tenga su primera dosis y si es posible ya el esquema completo. Claro. Para poder sentirse protegidos y para poder inmunizarse contra COVID-19. Es un virus y está matando mucha gente día a día. Y lastimosamente es una triste realidad, licenciado Renato, jóvenes también y mujeres embarazadas están falleciendo por COVID-19, están complicándose por COVID-19, están llegando a las unidades de cuidados intensivos. Ya no es una enfermedad de adultos mayores, ya no es una enfermedad de ancianos como se creía en un principio. Así es. Muchos jóvenes de 25, 26, 27 años están ingresando a las unidades de cuidados intensivos y lastimosamente están falleciendo. Sí, entonces aquí se está comprobando que la vacuna sí hace efecto y protege. Porque ahora miren ustedes cuántos jóvenes fallecen, mujeres embarazadas. Así que no teman. Y también me gustaría este mensaje del doctor José Sierra, el médico de nuestra selección nacional de fútbol y especialista en medicina de rehabilitación, orientado a esas personas vulnerables y que son reticentes a vacunarse. Doctor Sierra. Bueno, hace unos años hicimos un estudio aquí en Honduras sobre la discapacidad infantil y tratamos de ver qué factores habían ocurrido para que los niños tuviesen algunos problemas. La mayoría eran problemas de aprendizaje. No es como lo que cree normalmente la persona de que tener una discapacidad es estar en silla de ruedas o estar confinado a una cama. No, habían problemas de aprendizaje, de atención y memoria. Y lo que vimos en ese estudio fue que las posibles causas habían estado durante el embarazo y durante el parto. De manera que no sabemos en este momento si desarrollando o enfermándose de COVID-19 una embarazada, qué problemas va a tener a largo plazo cuando este niño nazca, ¿no? Entonces, si tenemos todo lo que son la bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de mascarilla y ahora la vacuna, es bueno protegerse para evitar que la enfermedad sea seria y pueda a largo plazo tener alguna repercusión en nuestros niños. Recordemos que nuestros niños, siempre lo decimos, son el futuro de nuestro país, entonces hay que proteger a este niño desde que está en el vientre de la mamá, así como se va al control prenatal, como se toma ácido fólico, hierro y otras medidas
Hay que vacunarse, mamás, para que no vaya a haber problemas a futuro con nuestros niños, ¿verdad? Somos responsables nosotros de nuestros actos y por ende, pues, cuidémonos todos. Es importante hacerlo. Así que les animo a que vayan a los centros de vacunación y se apliquen esta vacuna, que es una de las medidas más que tenemos para prevenir la enfermedad severa. Muy bien, gracias, doctor José Sierra. Vamos a retornar después de la pausa con el COVID-19 que está causando nuevas discapacidades y empeorando las preexistentes. Además, vamos a ampliar sobre las secuelas neuropsicológicas del COVID-19 entre los hondureños. Y hoy tenemos en presentación especial aquí enfrente los resultados de un estudio post-vacunación anti-COVID en Honduras. Así que yo les sugiero su atención. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegó el momento de las noticias en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Esa es nuestra portada. Honduras registra más de 200 detenidos por tráfico de personas en lo que va del 2021. Y mire esto, vamos a hacerlos pagar el fuerte mensaje de advertencia que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras ataques en Kabul. Tormenta tropical Aida se convirtió en la 9ª de la temporada y va camino a Estados Unidos y será un poderoso huracán. Aspirantes a la presidencia sin planes concretos para mejorar el país, según analistas, y 2 empresas hondureñas y una extranjera estarán a cargo del TREP en las generales. Roberto Brevé, paro en el Registro Nacional de las Personas no afectará la entrega del Documento Nacional de Identidad DNI. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le recordamos los puntos a abordar durante este programa y es secuelas del COVID-19, la importancia de vacunarse. El COVID-19 causa nuevas discapacidades y empeora las preexistentes. Las secuelas neuropsicológicas del COVID-19 en hondureños y el estudio post-vacunación anti-COVID en Honduras. Este tema ya está planteado en nuestras redes sociales para que participe con nosotros, @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter. Muy bien, estamos a 110 casos de tener 384,000 casos confirmados de COVID-19. Ya nos vamos acercando al 1,000,000 de casos confirmados de COVID-19. En este momento son 333,890, por eso les digo 180 para llegar a los 384,000. Deben estar bien informados de las secuelas de la COVID-19 y a los que no nos hemos informado, pues ilustrarnos para tener una actitud mejor si nos llegamos a contagiar de la COVID, ojalá que no. Muy bien, y vamos a comenzar con el doctor José Sierra y esta exposición que va a resultar súper interesante para todos los hondureños. Adelante, doctor, que estamos listos para ir insertando las gráficas. Bueno, muchas gracias de nuevo. Realmente nosotros hemos quedado consternados cuando hemos tratado pacientes que han sobrevivido de la COVID y hemos visto los problemas a los que se enfrentan una vez que llegan a sus casas, problemas para moverse, muchos incluso para comer, hay muchos que no se pueden sentar. Diferentes problemas que realmente les dificultan poder realizarse como personas dentro de su casa, no digamos cuando tienen que ir a trabajar. Yo he tenido la experiencia de participar o de hacer investigación con alumnos de la universidad, del posgrado de rehabilitación, aparte del consorcio, que es a quien hoy pues, estoy representando también. Y es interesante ver cómo muchas veces son los jefes en los trabajos los que les sugieren a sus empleados
ir a rehabilitación porque no se pueden desempeñar. Nosotros, pasa la primera diapositiva, nosotros en el consorcio pues fuimos platicando en un chat y comentando todas nuestras experiencias, lo que estábamos observando. Y realmente ahí fue donde decidimos, bueno, tenemos que generar nuestros propios datos. Y empezamos a reunirnos como consorcio. Somos personas de diferentes, médicos de diferentes áreas, de diferentes instituciones, y aunque muchos no nos conocemos o nos hemos visto tal vez una vez, 2 veces en la vida, pero hemos podido trabajar al unísono, con un mismo objetivo, y llegamos pues a hacer estos estudios que vamos a presentar hoy. Y a medida que íbamos entrevistando a los pacientes que otros colegas nos iban mandando, íbamos verificando sus datos, pasábamos las encuestas y luego empezamos a digitar, nos sorprendimos en ver todo lo que estas personas que sobrevivían se enfrentaban. Ya lo habíamos observado de manera particular en nuestros consultorios o mediante anécdotas de otros compañeros, pero empezamos a decir, bueno, una de las fotos que ven ustedes ahí es de las primeras personas que se egresaban de los hospitales, los primeros internados, y era común verlos salir en silla de ruedas. Y decimos, bueno, entonces, ¿qué está pasando? O sea, sí, alguna gente se muere, pero otra gran cantidad no se muere y sale en silla de ruedas. ¿A qué se enfrentan ahora las personas? Y empezamos a leer un poco, y eso lo ven ustedes en la gráfica número 3, donde leyendo diferentes estudios que se hacían en otros países o opiniones acerca de lo que había pasado con la epidemia o los brotes de SARS y MERS allá por el 2003, cómo se planteaba la posibilidad de que estos virus pudiesen afectar diferentes sistemas, diferentes órganos, y luego pues tratamos de ver cómo el coronavirus hacía un daño directo. Ya es conocido, se ha hablado mucho en estos medios sobre la cascada inflamatoria, y cómo también es otro mecanismo de daño, de manera que tenemos tanto daño por el virus como por aquellos eventos que el virus desencadena, como la cascada inflamatoria, y al final repercute en diferentes órganos y todo va a dar a la musculatura. En la parte de rehabilitación y discapacidad, para nosotros la musculatura es importante porque es el órgano donde se hace efectivo el movimiento, pero para que el movimiento se lleve a cabo necesitamos oxígeno, extraer la mayor cantidad de oxígeno del aire, que sea transportado a través del sistema respiratorio, que se una con la sangre, y luego que llegue al músculo para hacer una buena contracción. De manera que si tenemos los pulmones afectados, si tenemos el corazón afectado, este oxígeno no va a ser efectivo. Y ya hemos visto que podemos tener daños a nivel del músculo en sí y también de los nervios, que nos ayudan a que el cerebro mande información de movimiento para que llegue al músculo y se genere un movimiento efectivo. De manera que hay muchos daños y esto genera debilidad muscular. Pero nosotros muchas veces pensamos que la debilidad muscular es solamente los brazos y las piernas, pero nosotros respiramos también por la musculatura respiratoria. Tenemos músculos a nivel del tórax, a nivel del abdomen, el mismo diafragma es el músculo más importante de la respiración y se ve debilitado. De manera que al no poder hacer unas respiraciones efectivas, no vamos a extraer esa cantidad de oxígeno y no vamos a tener una contracción, no vamos a movernos bien. En la siguiente diapositiva, entonces, vemos nosotros lo que encontramos en el estudio del consorcio, el estudio de discapacidad. Teníamos 219 pacientes a los cuales les aplicamos un instrumento para medir discapacidad. Tratábamos de preguntar acerca de cómo estaba la discapacidad, si había alguna discapacidad antes de enfermarse de COVID y luego qué pasó después de COVID. Y encontramos que algunas personas antes de COVID no tenían ninguna discapacidad y después de COVID empezaron a tener problemas de movilidad, problemas de atención, memoria. Habían otras personas que ya tenían una discapacidad y lo que sucedió después de COVID fue que empeoró su discapacidad. Por ejemplo, si tenía alguna dificultad para movilizarme antes, póngase por un problema de rodilla, por una fractura, por un derrame cerebral anterior, ahora después de la COVID ya no me puedo mover. Ya me cuesta mucho más movilizarme, necesito de una asistencia como un bastón, un andador, que antes no lo necesitaba. O
También encontramos que algunas personas tenían alguna discapacidad previa, por ejemplo, para moverse, pero después de COVID ya tenían problemas para recordar cosas importantes. No se podían concentrar o ahora ya la persona le costaba comer, o sea, ya no podía cuidarse de sí mismo, entonces empeoró su discapacidad. De manera que contabilizamos todos estos datos y encontramos que de 100 personas en este estudio que se habían enfermado de COVID, 43 podían tener una discapacidad. La discapacidad, la mayoría es leve. ¿Qué quiere decir que la discapacidad es leve? Bueno, que esta actividad yo la hago lentamente o es una actividad que me cuesta hacerla, me genera dolor o cambio la manera de llevar a cabo esta actividad. Pero cuando hablamos de una discapacidad de moderada completa que anda en el orden de un 23% más o menos en este estudio, quiere decir que yo necesito ya un apoyo extra, como una persona que me ayude a realizar la actividad, o necesito un dispositivo como una muleta, un andador o algo para poder hacerlo. Hay gente que necesita que le asistan para comer, hay gente que necesita ayuda para caminar o necesita una silla de ruedas que antes no lo ocupaba. ¿Y cuáles fueron las discapacidades que encontramos? ¿Qué áreas de la vida? Bueno, principalmente la motora. Eso ya lo sabíamos nosotros, que iba a haber problemas aquí por lo que les expliqué anteriormente de la musculatura y el daño a todos los órganos. Sin embargo, nos fuimos asustando cuando a medida que revisábamos los datos, vimos que el segundo problema era atención y memoria, o sea, las personas no se pueden concentrar, las personas no recuerdan cosas importantes. En los estudios que hemos hecho en la universidad con el posgrado de rehabilitación, cuando interrogábamos pacientes, mirábamos, me recuerdo uno que me decía, yo tengo tantos años de trabajar en esta empresa y hasta mis compañeros se han fijado que estoy olvidando las cosas. No estoy haciendo mi trabajo de la manera efectiva y en algunos ha requerido problemas de llamados de atención, por ejemplo. Recuerdo un caso donde la persona trabajaba en un call center, era de 28 años, este caso lo vimos como en enero, febrero, y cuando empezamos a interrogar al paciente, nos llamó la atención el tono de voz y le preguntamos, ¿usted habla así? No, yo he quedado después de COVID, estoy hablando así y me canso de manera que no puedo mantener una conversación telefónica y entonces mi jefe se fijó y me está mandando aquí a rehabilitación. Entonces, vemos que habían problemas que no, pueden pasar desapercibidos porque siempre tenemos la idea de que la discapacidad es estar en una silla de ruedas o confinado en una cama, pero no es así. Todo lo que tenga que ver con problemas para desarrollar actividades o participar en situaciones vitales como nuestro trabajo o participar en quehaceres de la casa o en cuidado de otras personas, genera discapacidad. Luego, la tercera problema de discapacidad era el problema visual. O sea, personas que decían, no, yo antes de COVID, y jóvenes, o sea, no, y que previamente quizás no usaban lentes, y decían, no, ahora me está costando un poco ver de lejos. Antes no tenía ese problema, ¿ok? Y en algún momento platicábamos con uno de nuestros compañeros, que es oftalmólogo, y él nos refrendaba esto, que había visto en su consulta algún caso donde tenía opacidad de la córnea, y que él creía que podía deberse al uso de esteroides. Ahora bien, los esteroides, que son medicamentos que se están usando mucho en este momento, se usan a nivel hospitalario, pueden ser responsables, sí, pero también no sabemos hasta qué medida el virus puede generar algún problema. Y por ahí alguna literatura menciona de que puede haber este tipo de situaciones. Una vez también platicando con residentes del posgrado de neurología, nos mencionaban de que ellos habían visto algunas alteraciones a nivel de resonancia magnética que podían, les hacían pensar que podía haber un cierto fenómeno llamado esclerosis múltiple, una enfermedad, y la esclerosis múltiple en alguna de sus manifestaciones pueden ser problemas visuales. De manera de que nos asustamos al ver que habían problemas visuales que no nos esperábamos. Y luego, pues, en un cuarto lugar, vemos el autocuidado, o sea, personas que no pueden valerse por sí mismos para realizar lo más básico de una persona, como cepillarse los dientes, bañarse, cambiarse. Yo recientemente he visitado algunos pacientes que me han salido y es increíble cómo el paciente está con oxígeno en su casa y le pedimos sentarse y ni siquiera sentarse a la orilla de la cama, sino que sentarse con almohadas y esto le genera una dificultad importante, se marean.
la saturación de oxígeno les disminuye drásticamente, su frecuencia cardíaca aumenta. O sea, es como que los pusiéramos a hacer ejercicio en una caminadora o que los mandáramos a correr y subir una montaña. Así lo sienten los pacientes. Entonces, tenemos que hacer nosotros actividades terapéuticas bien pausadas, bien controladas, para poder ayudarle al paciente a que pueda mejorar su estado. Una de las cosas importantes es enseñarle al paciente a respirar. Si hablábamos que había un daño pulmonar y daño en la musculatura respiratoria, si el paciente no aprende otra vez a respirar, no va a poder extraer el oxígeno y llevarlo a hacer una contracción efectiva. De manera que recuerdo hace poco un caso de un amigo que visité hace como 2 meses aquí en la costa norte, que él es terapeuta también, y él estaba con 2 litros de oxígeno después de haber estado como 1 mes y medio hospitalizado. Y él me decía, si yo camino aproximadamente eran 10 metros de su cuarto a la sala, yo me mareo y tengo que sentarme. Y entonces le dije, bueno, vamos a empezar a respirar. Lo hicimos. Aclaro esto, que no es que él no sabía cómo hacerlo, pero él en ese momento no es terapeuta, es un paciente. Y entonces tuve que hablar con la esposa, enseñarle a la esposa y decirle, usted tiene que hacer el empuje extra, como el trabajo que hace el que está en un gimnasio ayudándole a alguien a hacer ejercicio, el entrenador que lo empuja y le dice, haz esta contracción más, levanta esta pesa un poquito más, y es ahí donde se da el efecto en el músculo. Entonces le decía, usted me va a ayudar a él a dar esa mía extra. Y hace poco, hace 1 semana y media, él me contó, ya estoy trabajando, doctor, me dice, ya estoy, antes de eso estaba dando 4 vueltas al campo que tiene enfrente de su casa, pero había que enseñarle la manera correcta. Así que viendo todos estos casos y lo que encontramos nosotros en el COVID, decimos, bueno, estas secuelas merecen atención, pero hemos llegado a una conclusión que no solo es una vez que el paciente egresa o que se mejora, sino que el paciente que está hospitalizado tiene que recibir este tipo de atención durante su hospitalización. Ya tenemos algunos estudios que este año se van a estar presentando en el posgrado de rehabilitación, donde vemos cómo el paciente entra en esta situación y sale en esta otra situación mejorado, con números y con pruebas estadísticas. De manera de que una vez que egresa del hospital, sí puede ocupar rehabilitación, pero va a ser menos el tiempo, y un paciente con menos tiempo de recuperación es un paciente que más rápidamente se inserta a la actividad como persona o a la actividad laboral. Recordemos que los pacientes han estado con una incapacidad laboral de determinado tiempo, pero si no los rehabilitamos, esta incapacidad se mantiene por más tiempo, y entonces es menos ingreso para la familia, menos ingreso para las empresas, menos ingreso para el país, que tan golpeado ha estado por la pandemia y por los fenómenos climatológicos que tuvimos el año pasado. Así que en la siguiente diapositiva podemos ver otro tipo de problemas que hemos visto. Hemos tenido pacientes que tienen problemas de ansiedad, problemas emocionales. En los estudios que hemos hecho en el posgrado, vimos cómo algunos pacientes decían, sí, estoy muy golpeado emocionalmente porque estuve ingresado con mi mamá y mi mamá la vi morir, así casos así. O se ingresó mi hermana y mi mamá y los dos murieron y yo no me pude despedir porque estaba ingresado en otro lado. O personas que no pueden dormir, personas con dolor crónico, sobre todo dolor de espalda, dolor lumbar, que son 2 meses y les duele la espalda y eso les afecta a hacer sus actividades. De manera que esto no solo es enfermarse y unos mueren y otros se salvan, sino que los que se salvan quedan con muchos problemas a los cuales tenemos que ayudarles como médicos. Y bueno, aquí es donde entramos nosotros, los médicos rehabilitadores, y nuestros aliados importantes, que son los terapeutas físicos y ocupacionales, que nos ayudan en esta parte para poder hacer un mejor trabajo, una mejor terapia con nuestros pacientes. Hay muchos colegas, miren, nosotros somos una especialidad que somos muy pocos en el país, faltan muchos terapeutas todavía. Les puedo decir que de los hospitales públicos, solo el Hospital Escuela San Felipe, el Hospital Mario Catarino Rivas tienen servicios de rehabilitación. El Seguro Social también los tiene,
y de allí no busquemos más. Creo que Choluteca tiene por ahí una pequeña área también, pero el resto de hospitales no los tiene. Y entonces, ¿dónde van estos pacientes que están en otros lugares? Bueno, Teletón ofrece una oportunidad, tienen programas de rehabilitación para personas que han salido de COVID, pero personas de La Paz, yo tengo a veces llamadas de La Paz, ¿qué puedo hacer con este paciente? O de otros hospitales mucho más postergados, imagínense ustedes. Entonces, algunos colegas se meten a Google, nos preguntan, ellos pueden ver los ejercicios, pero los colegas están saturados de trabajo también, las enfermeras, no podemos dejarles este trabajo a ellos, porque también aparte de requerir conocimiento, saber cómo se hace y la forma segura de hacerlo, es tener paciencia, porque el paciente lo va a hacer muy lentamente, se va a cansar y tenemos que saber realmente cómo hacerlo. Si no lo hacemos bien, no va a dar los resultados que queremos. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos que hayan más médicos rehabilitadores contratados en los diferentes hospitales, más terapeutas que puedan trabajar estos pacientes, porque así acortamos los tiempos de recuperación y este paciente se reinserta a su actividad laboral o a su actividad cotidiana de casa. No, muchas gracias, doctor. Muy completo, muy completo. Vamos a escuchar ya pronto a la doctora Reina Durón y a Guimel Peralta. El doctor nos ha hablado de la discapacidad del COVID-19 en Honduras, el estudio hecho sobre la discapacidad del COVID-19 en Honduras. Y ya más adelante, la doctora Reina Durón de las secuelas neurológicas. Y posteriormente tendremos aquí al doctor Guimer Peralta con las secuelas agudas y salud mental del personal de salud, la importancia de vacunarse. Miren, este es el estudio más completo. Por eso me gustaría, antes de ir a la pausa, que la doctora Reina Durón nos haga un breve relato de todas las instituciones que están participando en el estudio que hoy estamos presentando aquí en Frente a Frente. Doctora. En efecto, este estudio es uno de los pocos que existen en el mundo sobre discapacidad post-COVID, déjeme decirlo, y en eso Honduras pues destaca. Y eso es gracias a la colaboración interinstitucional. Tenemos colegas trabajando en fraternidad. Usted sabe que aquí en el país como que es un poco difícil trabajar juntos, claro, pero este grupo de científicos hondureños es ejemplar. Cuando nació el observatorio COVID de UNITEC, vienen estos otros colegas y se acercan, y nació esta colaboración que involucra a 3 universidades, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Católica de Honduras y por supuesto pues Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y se agregaron médicos de hospitales públicos y privados del resto del país y cada vez se agregan más participantes. ¿Tienen los nombres de todos los médicos, doctora? Bueno, déjeme decirle que a mí se me hace difícil leer los nombres. Hay algunas fotografías, arriba Celio Ramírez, oftalmólogo, el doctor Edwin Herrera, quien es genetista, Gaspar Rodríguez, epidemiólogo, el doctor Guimel Peralta aquí presente, el doctor José Sierra ahí presente también, el doctor Neri Linares del Hospital General del Sur, tiene un proyecto asesorado por el doctor Salvador Moncada, por cierto. Mi persona, la doctora Sandra Gómez, este es el equipo fundador y realmente son muchos colegas, Renato, son 50 investigadores a nivel nacional. Entonces nos hemos propuesto acelerar la investigación en el país para poder ayudar en estos temas de COVID, porque sucede algo. Nosotros leemos revistas donde dicen, bueno, esto es lo que pasa en Europa, en los países, en los pacientes de Estados Unidos, pero nosotros necesitamos datos hondureños y eso es lo que nos hemos propuesto y desde creo que los primeros 6 meses de la pandemia, cuando empezamos a recibir los pacientes que salían del hospital, vimos estos cambios neuropsicológicos que presentaban y la verdad nos alarmó mucho y ahora estamos un poco más alarmados. Luego vamos a ver algunos datos. Y entonces, no solo necesitamos describir lo que está pasando, como grupo también estamos trabajando en buscar alternativas terapéuticas para varios momentos de la enfermedad, tanto antes, durante como después. Que eso
podemos hablarlo en otros Y programas. ya lo vamos a hablar. Y Sí. termino este segmento con el doctor José Sierra. ¿Sabe que usted mencionó al menos 4 o 5 veces la palabra increíble? Es decir, lo que usted y los médicos han descubierto en torno a las secuelas de este virus. Usted dijo increíble. Es decir, aquí hemos tenido dengue, aquí hemos tenido cólera, cuántas enfermedades producto de virus, bacterias tenemos los hondureños. Pero por la mención recurrente de la palabra increíble en su exposición, doctor José Sierra, todavía los médicos, los científicos, los expertos en estos siguen asombrados y estudiando del por qué un virus es capaz de generarle tanto problema a la gente. Adelante y con usted termino este segmento. Sí, bueno, yo que he tenido dengue en unas 2 oportunidades más o menos en mi vida, sentía los síntomas feos y todo, pero nunca tuve un problema como los que les describí anteriormente. Y hemos visto otra serie de enfermedades infecciosas, pero cuando usted ve a un paciente que no puede comer, tuve un paciente que era tanto su debilidad musculatoria que los músculos de la masticación no funcionaban y no podía masticar la carne. Y entonces tuvimos que cambiar la textura de la carne porque había que recuperar ese músculo. El paciente había perdido mucho peso y mucho de ese peso perdido era por músculo, y entonces había que darle aporte para que ese músculo creciera, aparte del ejercicio, ¿no? Y entonces hubo que cambiarle la textura del alimento para que pudiese comer. Y luego ver lo que en 6 meses le costó a esta persona poder insertarse a su trabajo. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, ¿qué virus tan complicado, tan complejo nos ha tocado, ¿verdad? Pero bueno, hemos ido aprendiendo de lo que vamos viendo, de las experiencias que compartimos con otros colegas, de los estudios, que es lo más importante, tener estudios, datos que nos puedan orientar a cómo hacer nuestras labores de la mejor manera, apoyados en ciencia, ¿no? Entonces, pues sí, hemos estado muy consternados por lo que vemos con nuestros pacientes. Pudiese contarle diferentes experiencias que he visto o que hemos hablado con colegas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir creando información científica para esto, para poder ayudar a nuestros colegas y a nuestros pacientes sobre todo. Sí, claro, y esto es bueno y me alegra estar socializando. Primero me alegra y los felicito por este estudio, doctora Durón. Los felicito por este estudio hecho por hondureños y en función de la realidad de los hondureños que han padecido de la enfermedad. Y es bueno socializarlo porque de repente muchos empleadores dicen, y a esta que desde que le dio la COVID ha desmejorado en esto, ha desmejorado en lo otro, y no se dan cuenta de que hay razones que ya las están enunciando aquí los doctores Sierra, ya pronto la doctora Durón y el doctor Gimel Peralta. Hay razones sustentadas por la complejidad de este virus. Miren que desde que le dio la COVID, yo le digo las cosas y se le olvidan. Decir, puede haber gente, empleadores, jefes en oficinas, que hablen así de los pacientes que han sufrido la COVID, sin saber que todo esto es derivado del virus y que mientras no complete su rehabilitación, y de repente muchos ni se rehabilitan, ni trabajan para rehabilitarse, y van a quedar para toda la vida con estas discapacidades. Por eso es bueno que hoy ustedes como médicos hondureños, en investigación entre hondureños, nos estén diciendo estas cosas. Vamos a hablar ahora de las neurológicas, de las secuelas neurológicas, pero quiero que el doctor Gimel Peralta me adelante así en un minuto una arista sobre las secuelas que en su campo él ha descubierto o han descubierto en este estudio que hoy presentamos a la población. En efecto, muchas gracias. Tenemos no solamente la parte clínica, a la que como médicos, como asistenciales, como clínicos estamos haciendo frente en los hospitales, que es muy importante saberlo. Enfermeras, enfermeros, médicos están día a día tras los pacientes en las salas de hospitalización. Pero no solamente es curar al paciente o hacer que mejore y vaya a su casa. No solamente es enfrentarnos a una enfermedad aguda que está causando muchos problemas, sino también las secuelas, que bien menciona el doctor Sierra,
para lo cual pues tenemos que prepararnos también como sistema de salud. Tenemos que establecer todo un protocolo para poder atender estas secuelas que en nuestro estudio hemos podido identificar, y no solamente es un estudio de datos hondureños aislados. Estos datos coinciden con los estudios realizados en otros países. Los problemas respiratorios. Los pacientes quedan con secuelas respiratorias por 6 meses hasta por 12 meses después de haber padecido la enfermedad. Además, los problemas de la musculatura, como mencionaba el doctor Sierra, la fatiga es una constante como secuela del COVID-19. Hay muchas personas que quedan con fatiga crónica por muchos meses, hasta un año después. Y estos son datos que coinciden con estudios realizados en otros países, países como Estados Unidos, otros países de Europa, donde ya desde hace un año están analizando las secuelas del COVID-19. Yo creo que en los próximos meses nosotros vamos a escuchar mucho más sobre los médicos rehabilitadores, vamos a escuchar mucho más sobre los psicólogos, sobre los psiquiatras, sobre los terapeutas, porque ya nos toca abordar de frente este problema. Claro. Tenemos que tratar las secuelas. Claro, así es. Es decir, hoy la palabra que uno debe internalizar, memorizar y reflexionar es rehabilitación, porque el problema es que si usted no busca rehabilitarse, va a quedar con esas secuelas, agudizando su calidad de vida, y entonces no será la persona que fue antes de que le diera la COVID. No será la persona que fue. Por eso es bueno conocer primero las secuelas y saber que usted puede rehabilitarse. Vamos a la pausa y retornamos con las secuelas neuropsicológicas de este virus. Bueno, seguimos aquí en el programa con los doctores Reina Durón, que es la directora de investigación de UNITEC y coordinadora del Observatorio COVID-19, con el doctor Guimel Peralta, médico internista, coordinador de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC. Y también es integrante en este comité coordinador del Consorcio de Investigadores COVID-19 Honduras, subdirector asistencial del Instituto Nacional Cardiopulmonar y Médico de Guardia del Hospital San Felipe. Y el especialista en medicina de rehabilitación, el doctor José Sierra, con un posgrado de rehabilitación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos ahora con las secuelas neurológicas. Vamos a ver, el doctor Sierra hablaba de increíble lo que hemos visto. Pero la doctora Durón me mencionó una palabra también, dice que ella nunca había visto un virus tan complejo con las secuelas que deja como este. Ya no recuerdo la palabra que me dijo. Es sorprendente, es increíble, simplemente es sin precedentes lo que estamos viendo desde el punto de vista de neurología y psicología. Nosotros como neurólogos vemos encefalitis, vemos meningitis y recibimos pacientes convalecientes después de estas infecciones. Pero en ninguna de esas infecciones, yo particularmente, y sé que mis colegas del equipo tampoco, habíamos visto un virus tan agresivo que se expresara en prácticamente todo el sistema nervioso, porque se expresa en el sistema nervioso central, en el cerebro, en las neuronas, y tenemos a los pacientes quejándose de problemas de concentración, problemas de atención, de memoria. Algunos tienen cambios anímicos, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, hasta ataques de pánico, personas que han sido muy sobrias, ¿verdad? Muy tranquilas y aparecen con unas grandes descompensaciones por ataques de ansiedad. Y hay otras cosas que aparecen. Esta figura está en inglés, pero la idea que yo quería dar aquí es la expresión del virus en todos los órganos. Pero de todos los síntomas que los pacientes dicen que quedan, y esta es una publicación que analiza todos los estudios
de secuelas de COVID en el mundo, y en una revista del grupo Nature, y toda esta fila de síntomas que dice arriba, está en inglés, pero lo voy a traducir: fatiga, cefalea, trastornos de atención, más toda esta fila vertical son síntomas neurológicos. Memoria, Trastornos de la olfacción, depresión. memoria, correcto. ¿Y esta? Ansiedad, Ansiedad. depresión, trastornos del sueño, apnea del sueño, problemas varios de salud mental, enfermedad psiquiátrica. Por ejemplo, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos psicóticos, mareos. Pueden haber derrames aún después de haber salido del hospital, y el doctor Peralta nos va a hablar de lo que él mira agudamente en el hospital. Tenemos otros síntomas comunes, son el mareo, ¿verdad? Y también las neuropatías. Entonces, no solo afecta el cerebro, afecta los nervios de manos y piernas, y los nervios que están en el intestino. Entonces hay personas que dicen: ahora tengo estreñimiento, ahora tengo diarrea, ahora me falla la vejiga, ya no puedo contener la orina. Entonces vemos una extensión del virus realmente en todo el organismo, con secuelas que a esta altura, año y medio de la pandemia, no sabemos cuáles se van a quitar, cuáles van a persistir en esa persona. Y es muy desconcertante escuchar a los pacientes cuando dicen: yo siento, doctora, que ya no soy la persona de antes. Hay como una niebla en mi cabeza. Ya no pienso igual. No rindo bien en mi trabajo. Entonces, cuando usted mira a algún compañero en su trabajo que le cuesta concentrarse, que ya no tiene la misma velocidad en el trabajo, es porque su sistema nervioso probablemente está afectado. Entonces ahí viene el abordaje de salud ocupacional que se tiene que hacer ahora en Honduras. Y quiero mostrarles a continuación algo que a mí me tiene muy preocupada, muy sorprendida. Todavía no sabemos cómo vamos a tratar esto. Estamos ensayando ya algunas cosas, pero bueno, cuando en la primera fase del estudio encontramos este grupo de pacientes que se quejan de estos síntomas psicológicos, de concentración, etc. Entonces empezamos a evaluarlos con encefalografía. Entonces les traigo aquí en primer lugar cómo luce un encefalograma normal. Este puede ser usted y yo que estamos sanos, ¿verdad? Dios primero. Bueno, recuerda esta imagen. Son ondas pequeñas que van en orden, hay un ritmo, algunas parecen como festoncitos, pero usted ve que hay un orden, una sincronía. Vamos a ver un paciente con COVID. En la siguiente, un profesional de alto rendimiento. Y quiero que comparen lo que vieron antes con lo que ven ahora. Un encefalograma que se caracteriza por actividad lenta cerebral y lo que llamamos en encefalografía desorganización de la actividad. Ritmo de fondo lento, y hay otras características como que los elementos del sueño no son bien estructurados. Este es un paciente de 50 años que post-COVID presentó depresión, dificultades de concentración, dificultades de memoria y cálculo. También tuvo algunos ataques de pánico. Y este es el encefalograma a 7 meses. Después de la COVID. Después de la COVID. Él no estuvo en hospital, este es un paciente que se trató en su casa, porque fue un COVID leve. Entonces a él lo declararon como un caso recuperado. Pero cuando me viene a mí con neurología y él participa en el estudio post-vacuna, él no está recuperado. Entonces esto desafía nuestros conceptos y ahora, pues para nosotros la pregunta es cómo vamos a tratar esto. El paciente, aunque encefalográficamente no ha mejorado, clínicamente sí, por cierto abordaje clínico
terapéutico que hicimos. Pero esto es lo que estamos viendo. Miremos el siguiente. Aquí lo puse comparativo. Sí, qué bien. Para facilitar, porque bueno, ustedes no Sí. son encefalografistas, no están obligados a entender esta terminología. Pero miren, esta es una paciente de 30 años de edad, 2 meses post-COVID, no estuvo hospitalizada, igual fue tratada en casa, tuvo más síntomas que el paciente anterior. Y vino quejándose de ansiedad, de irritabilidad, insomnio, fatiga, y que en el trabajo no tenía el mismo rendimiento. Entonces hacemos el encefalograma como parte de su evaluación y de nuevo encontramos actividad lenta difusa. Todas las ondas de su cerebro, los 2 lados, están lentas y con problemas de estructura de sueño. Si ustedes comparan con la parte izquierda, este es un encefalograma normal. Ustedes pueden comparar estas neuronas con estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como médicos? Es un reto, estamos trabajando en esquemas terapéuticos, pero mi pregunta a usted que está viendo es, ¿usted duda que el COVID existe? Nosotros lo vemos y lo podemos probar. ¿Usted duda que hay que vacunarse? No lo dude ni un minuto, si no quiere terminar de este lado. Ese es un mensaje que yo quiero dejar, porque estos son profesionales, son personas de alto rendimiento. Y para volver a esta normalidad, ¿es con medicamentos o con terapias? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en este momento para tratar este desorden de ondas? Como en neurología tenemos experiencia en el tratamiento de encefalitis y síndromes postencefalopáticos. Usamos ciertos medicamentos. Yo no quiero decir nombres para que la gente no empiece a recetarse sola, ¿verdad? Doctor Peralta, usted sabe cómo son nuestros pacientes. Damos tratamiento para todos estos síntomas y usamos algunos estimulantes para reorganizar esta actividad cerebral y recomendamos rehabilitación cognitiva, es decir, ejercicios mentales, música, incluso ejercicio físico, terapia manual, leer en voz alta, varias cosas que el doctor José Sierra sabe mejor como rehabilitador. Entonces, la gran pregunta es, ¿va a volver el encefalograma a ser normal? En algunos pacientes pareciera que con el tiempo mejora. Todavía no he visto uno que vuelva a la normalidad, pero hay que darle tiempo. Este desorden de ondas lo que significa es que esa paciente post-COVID de 30 años sufre de ansiedad, sufre de irritabilidad. Correcto. Y de insomnio, fatiga. ¿Cómo entenderse la irritabilidad? ¿Que con cualquier cosa uno se enoja? Como dicen el pueblo, ¿verdad? Es temperamental, está de toque, con nada reacciona. Está de toque. Es mecha Entonces, corta. mecha Es corta. mecha corta. Y antes no era así, dicen. ¿Y ahora qué le pasa? Que desde ese COVID. Y no es psicológico, esa es otra cosa que yo quería aclarar. Porque algunos dicen, no, es psicológico porque estuvo en el hospital y anda triste todavía, traumado, porque sí quedan con estrés postraumático cuando están hospitalizados. Pero esto es biológico, esto es físico, esto no es algo de su mente nada más. El encefalograma de una persona normal es de la misma, ¿verdad? No, ¿O no? este es un paciente el normal. encefalograma de un paciente normal. Ujú. Y miren, una secuela post-COVID, una persona que sufrió de COVID. Miren cuánta diferencia hay, desorden de ondas en un encefalograma en una persona post-COVID. La duda, y estamos investigando eso también, es si la inflamación está continuando aquí. Si este COVID largo, que así se llama, este síndrome con todos estos síntomas, que incluyen cefalea, dolor muscular, fatiga y otros que acabo de mencionar, ¿se debe a que esto esté inflamado? ¿Será que ocupamos dar un tratamiento de otro tipo aquí? Esa es la pregunta y estamos trabajando primero en describir qué es lo que pasa exactamente. Y en varias partes del mundo, pues esto se está evaluando. Esto es
es nuevo, ¿verdad? Doctor Gilmer, sobre esto que nos está presentando aquí la doctora Reina Durón. Muy ilustrador lo que menciona la doctora Durón, y yo creo que el mensaje es claro. El COVID-19 no termina en la sala de hospitalización, no termina al dar de alta al paciente, no termina cuando el paciente se va a su casa. Este paciente tiene que luego continuar con un periodo de recuperación muy prolongado, que puede durar meses, 6 meses, 12 meses. Y de hecho, es muy impresionante en realidad la información que nos da la doctora Durón con respecto a las actividades cerebrales de estos pacientes ya después de haber padecido la enfermedad. Y es que son 3 grandes estructuras, 3 grandes sistemas los afectados después del COVID-19, no solamente durante la enfermedad, sino después de la enfermedad. Y estos son, lógicamente, el sistema respiratorio, que es el que nosotros pues más conocemos, Claro, o sí. que más asociamos, la neumonía por COVID-19, que luego de esto origina un periodo o secuelas por fibrosis en los pulmones. El paciente queda con secuelas, disminución de la función pulmonar. Yo he tenido muchos casos de colegas que son familiares de pacientes que me llaman y me dicen, ¿dónde se le puede realizar un trasplante de pulmón a mi papá? Porque quedó con secuelas graves de la enfermedad. Significa esto que ni siquiera puede salir a la calle, no puede caminar, no puede subir gradas, ha quedado dependiente de oxígeno por mucho tiempo. A esos extremos hemos llegado con la parte del sistema respiratorio, pero no es lo único. También hay problemas cardiovasculares, que es otro de los sistemas afectados, y con respecto a nuestro tema, también problemas neuropsiquiátricos. Vemos que hay síntomas generales que persisten, como la fatiga, que en la gráfica que mencionó la doctora Durón, es el signo o el síntoma predominante. Personas que están en plena edad productiva, que están en sus trabajos y que ya no rinden el tiempo o la cantidad de horas que antes rendían, que ahora tienen que irse más temprano a su trabajo, que ahora piden incapacidades y ausencias porque se sienten mal. Y este es un problema real, no es un problema únicamente psicológico, como lo mencionaba la doctora Durón, sino que es un problema biológico que se puede detectar, es un problema orgánico que se puede determinar. Y también tenemos, bueno, ansiedad, depresión, son problemas neuropsiquiátricos que en efecto están sucediendo después del COVID-19 y tenemos que abordarlos para poder darle solución. Y aquí estamos hablando no solamente de recuperar al paciente en su fase aguda, que lógicamente como médicos es algo muy importante, tenemos que darle de alta a ese paciente del hospital. Pero no queda ahí. ¿Qué sigue después? Mejorarle la calidad de vida. Calidad de vida. Yo quiero que tengamos este mensaje claro. No es lo mismo tener a un paciente en casa, valiéndose por sí mismo, a un paciente completamente dependiente de oxígeno, dependiente de que la familia le apoye con sus actividades diarias. Y esto es una realidad. Actualmente miles de hondureños están sufriendo este problema. Actualmente hay miles de hondureños sufriendo de secuelas por COVID-19. Y este es un mensaje claro para la población. No solamente se trata de superar una enfermedad en 10 días, que la gente dice, bueno, me enfermo, así es, voy a un triaje, tomo los medicamentos que me indican, dicho sea de paso, no hay cura, no hay tratamiento. El alta y al trabajo. Así es, no es así. Viene luego un periodo largo de recuperación y un periodo bastante difícil, no solamente para el paciente, sino también para la familia. Y también cuestiones económicas, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Hay que invertir en salud, hay que invertir en recuperación. Entonces, es un problema real en el que actualmente tenemos que involucrarnos y por el que actualmente están sufriendo muchos hondureños. Para reflexionar. ¿Algún elemento adicional a estas gráficas, información y comentarios de la doctora Reina Durón y del doctor Gilmer Peralta, doctor José Sierra? Sí, bueno, una cosa interesante en esto es que en el estudio, y no lo comenté antes, porque quería hacerlo ahora después, quisimos entender por qué había pasado con los pacientes, cuáles eran los que tenían al final más discapacidad. Y tratamos de estudiar si había algún factor personal, como las enfermedades que tenían los pacientes.
Y luego lo que había pasado, los fenómenos, qué tan severa fue la enfermedad de la COVID. Y encontramos realmente de que los pacientes que tenían más discapacidad después de recuperarse eran los que tenían diabetes, los que tenían obesidad, pero más que esto, eran los fenómenos de severidad que se habían dado durante la COVID. O sea, si usted se hospitalizó más días, si usted requirió más días de oxígeno, si usted en vez de puntas nasales necesitaba alto flujo o si necesitó ventilación mecánica y sobrevivió, entre más agresivo era la presentación de la COVID, más riesgo de discapacidad. Entonces, hoy que estamos hablando de vacunas y todo eso, recordemos que las vacunas nos van a ayudar a hacer de que la enfermedad no sea tan severa. No que no nos enfermemos. Nos podemos enfermar aún vacunados y lo hemos visto, creo yo, pero el desarrollar una COVID más severa es ahí donde la vacuna nos ayuda, y si tenemos una COVID más leve, pues menos riesgo de tener este tipo de complicaciones que estamos hablando en esta mañana. Y bueno, todo lo que nos están planteando los doctores nos deja algunas lecciones, y se lo digo desde la perspectiva de paciente, de comunicador social. La obligación que tenemos de alimentarnos bien, la obligación que tenemos para futuras pandemias, para futuros virus, que tengan la certeza que pueden venir. Y que después del virus de la COVID puede venir otro con similares repercusiones o peores que lo que hemos tenido de la COVID. ¿A dónde quiero llegar? La necesidad del ejercicio físico, de comer verduras, de tener una vida sana, de dormir lo suficiente, de reducir los excesos en alimentación de grasa, porque lo que estoy escuchando es que las secuelas son mayores cuando se encuentra un paciente con comorbilidades, doctora Durón. Es correcto, a más comorbilidades y más gravedad, pues más discapacidad o muerte. Sí. Así que hay que ponerse en forma, hacer el mejor autocuidado posible en cuanto a la parte nutricional. Yo no le quiero llamar dieta porque se oye así como un poco agradable, ¿verdad? La gente lo interpreta negativamente. No, tener una buena nutrición, el ejercicio, la recreación, y sabemos que hay mucha fatiga pandémica, es decir, la gente está pues encerrada y estamos limitados en cuanto a actividades para divertirnos. Entonces, necesitamos consejo en esos aspectos, pero sí, procuremos estar en la mejor forma para que cuando ese virus venga, pues no nos agarre en la peor forma. Es decir, si cometemos excesos en cuanto a la comida, si aumenta la glucosa, ¿cómo la conocemos todos? Azúcar en la sangre. Así es. Si un virus como este, o peor que este que a futuro venga, nos encuentra con azúcar en la sangre, con mucha grasa, muy gorditos, miren, las secuelas son peores, doctor. Sí, y lo hemos visto todos los días en nuestros pacientes. Lastimosamente, el paciente que tiene comorbilidades o que tiene enfermedades de base, como diabetes mellitus o azúcar en la sangre, hipertensión arterial o presión alta, obesidad, que es junto con el COVID-19 una verdadera epidemia, considerada ya una pandemia la obesidad. Estas condiciones hacen propicio el entorno para que el virus haga de las suyas y para que el virus sea especialmente agresivo y para que el paciente se complique. Yo creo que esto es algo que se conoce hace ya mucho tiempo y se le ha tratado de inculcar a la población el especial cuidado para no solamente evitar enfermarse, que es lo que todos queremos, no enfermarnos. Pero si llegara la enfermedad, como dice la doctora Durón, si viene el virus, pues que nos encuentre con las defensas bien puestas y que podamos poder hacerle frente al virus de la mejor manera posible, no solamente esperando un medicamento, que como les he dicho y repito, no hay un medicamento actualmente para tratar el virus y para curarnos del virus, pero sí hay medidas que como médicos, como pacientes, podemos seguir para evitar este impacto catastrófico del virus. Y pues esto se suma no solamente a las medidas de bioseguridad, sino también a la vacunación. Si nosotros seguimos todas estas indicaciones, es casi seguro
que el virus, si nos da, ojalá que no, pero si nos da, pues no nos cause tanto daño. Y esto es, como médicos, un consejo para que todos tengamos en cuenta. Para que tengamos en cuenta que tenemos que cuidarnos y que tenemos que seguir las medidas de bioseguridad y vacunarnos en cuanto sea posible. Me alegró mucho al venir al programa, licenciado, las filas de carros esperando la vacuna. Sí. Y esto es algo para mí muy gratificante como médico, porque la gente está asistiendo a los centros, está confiando en todo esto que nosotros como médicos hemos promovido para que podamos detener esto. En Estados Unidos se prevé que la pandemia esté controlada en su país, en Estados Unidos, para abril del siguiente año. ¿Faltan cuántos? 8 meses. Sí. Y ellos tienen ya más del 50% de su población completamente vacunada. Nosotros tenemos menos del 15% de nuestra población completamente vacunada. ¿Cuánto tiempo nos tocará a nosotros esperar para poder controlar verdaderamente la pandemia? Todavía no la hemos controlado, estamos muy lejos de hacerlo, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo posible como personal sanitario para poder evitar muertes, para poder lograr recuperación de pacientes, pero también necesitamos ese esfuerzo de la población, medidas de bioseguridad y vacunación. Es lo más importante en este momento. He escuchado a la doctora Durón desde hace mucho tiempo y hoy llego a la conclusión de que lo más increíble para ella en el análisis de los pacientes post-COVID justamente son estos desórdenes que presentan los encefalogramas. Nos lo ha dicho aquí, es increíble, dice. Es impresionante. Es impresionante, es impresionante. Ya le preguntaré cuáles son las recomendaciones que usted le hace a un paciente con estos desórdenes de ondas que presentan sus encefalogramas. Pero ya estoy convencido que para usted es lo que más le ha asombrado en la investigación de los pacientes post-COVID. Y a usted siempre hay una cosa que impresiona. Me impresiona mucho y yo creo que muchos colegas se van a identificar conmigo en este momento, ver tantos pacientes jóvenes. Ver tantos pacientes jóvenes en las unidades de cuidados intensivos y ver pacientes jóvenes con alto flujo, con ventilación mecánica no invasiva, pacientes intubados, ver pacientes jóvenes que lloran cuando uno les da la noticia de que hay que subirles el aporte de oxígeno. Me impresiona mucho también darles la noticia a las madres de estos pacientes. Yo creo que esta parte humana es la que más me ha impresionado. Y antes, como le decía, era más de gente de mayor edad. ¿Pero son pacientes jóvenes sin comorbilidades o con ellas? Hay un factor común y es que casi todos estos pacientes jóvenes tienen sobrepeso, algún grado de obesidad o también ya, aunque sean jóvenes de 27 años o de 25, pueden tener ya diabetes mellitus o hipertensión arterial. Entonces, con el solo hecho de tener un poquito más del peso estimado para la edad o del peso adecuado, ya esto se convierte en un factor de riesgo impresionante para caer en una unidad de cuidados intensivos. No es que en la unidad de cuidados intensivos están solo los gordos, hay que decirlo, pero hay muchos pacientes con sobrepeso y obesidad y jóvenes de menos de 30 años. Esta parte humana es la que más me ha impresionado, ver pacientes jóvenes que están luchando, que lloran y que lastimosamente han perdido la batalla. Y solo me acuerdo de los jóvenes que yo los he escuchado que no se vacunan porque más adelante no quieren sufrir las consecuencias de la vacuna. Son aquellos antivacunas, aquellos que fomentan las conspiraciones. Miren lo que están diciendo los doctores, que da un profundo pesar cuando un joven está hospitalizado por la COVID llorando. Cuando el joven se impresiona al decirle que se va a subir el flujo. No digamos cuando le dicen que va a ser intubado, si es que está consciente todavía, porque si solo salen 2 vivos de cada 10 intubados, ¿quién no se va a afligir si le dicen y está consciente que va a ser intubado? Intubado con I. Uno solo asocia la muerte.
Y si esa persona fue la que siempre anduvo predicando, no, no se pongan esas vacunas porque ya van a ver que se van a parecer a los monos, a los animales más adelante. Esa persona llora porque pudiendo haber evitado su condición, no lo hizo por andar creyendo en esas teorías. Y a usted, doctor José Sierra, ¿qué es lo que más le ha impresionado de los casos que ha visto en este estudio post-COVID? Bueno, en un inicio hicimos la pregunta de, bueno, esta secuela o estos problemas, ¿cuánto tiempo ha durado? Y estaba la pregunta menos de 7 días, de 7 días a un mes y mayor de un mes. Yo créame que pensaba que iba a estar entre menos de 7 días o entre un día y un mes, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes estaban con problemas de mayor de un mes. O sea, dijimos, esto no es para ahorita, no es para resolverlo ya, esto nos va a tomar tiempo. Y luego, pues viendo los casos, uno dice, realmente esto es muy complejo, ¿verdad? O requieren de mucho trabajo en equipo con los diferentes colegas. El área de rehabilitación, por ejemplo, es importante. De aquí que ahora decimos, bueno, usted sale de la COVID y busque la rehabilitación porque la va a necesitar. Ya creo que eso ha quedado muy claro en este programa. Incluso a veces vimos algunos casos en este estudio que no necesariamente tuvieron una enfermedad moderada o grave. Algunas personas tenían problemas leves, una COVID leve, y están presentando también algún tipo de secuela. Entonces es importante buscar la ayuda profesional correcta, ¿verdad? Es una enfermedad, problemas que van a estar por mucho tiempo, a los cuales pues tenemos que afrontar para lograrle dar mejor calidad de vida a la persona, como decía el doctor Gimmel, ¿verdad? Y luego pues que la persona vuelva a ser productiva en su vida. Eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias, doctores Reina Durón, Gimmel Peralta, José Sierra. Continuamos ya en la recta final del programa. Vamos a la pausa, pero Gabriel Andino nos va a hacer un resumen de los miles de mensajes que nos han llegado esta mañana, después de los consejos comerciales. Miren, es una investigación amplia la del Consorcio de Investigadores COVID-19 Honduras, que toda la información va a ser difícil que la socialicemos esta mañana, pero aquí los doctores priorizan algunos puntos en específico. Doctora Durón. Sí, este es el estudio post-vacunación anti-COVID-19 en Honduras y queremos mostrarles cómo les ha ido a los hondureños que se han vacunado. Aquí le vamos a explicar con el doctor Peralta. 2.509 personas están en esta base de datos. En realidad han participado más de 3.000, pero tenemos este corte para que ustedes vean cómo les fue. Entonces, si empezamos la navegación, les vamos a contar, este es un estudio de autorregistro, participa quien quiere. Aprovechamos, ¿verdad?, para invitarles a visitar las páginas del Consorcio de Investigadores COVID Honduras y la página de UNITEC. En la sección de investigación, ahí van a ver el link al observatorio y al enlace. Bueno, estos son los datos iniciales. Esto es lo primero y que sepamos es el primer proyecto de farmacovigilancia de este tipo en la región. Es un proyecto demostrativo y, por ejemplo, en este gráfico preguntamos dónde se vacunaron. Es para explorar el turismo de vacunas. 10.5%, 10,5% se vacunó fuera del país. Y este porcentaje aplica a esta muestra, no se extrapola a nivel nacional como algunas veces hacen, sí. Pero sí hubo una gran cantidad de participantes que viajaron a Estados Unidos, a Sudamérica, a El Salvador, a México y a otros países. ¿Qué vacunas se han puesto? La que más se han aplicado es la vacuna AstraZeneca, seguida de la Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Este es un corte del mes de julio. Estos números han cambiado, ¿verdad? Pero lo que yo les quería mostrar, vamos a ver los efectos adversos en esta... Sí, efectos adversos. En esta columna. Bueno, para los que tienen miedo de vacunarse por los efectos secundarios.
Sí es cierto, 84% dice que sintieron algo, que sintieron alguna molestia. Van a decir, es un porcentaje altísimo, pero no se preocupen, aquí están los síntomas. Fiebre, 46%, cosa esperada en una vacuna. Dolor en el brazo inyectado, 30%. Dolor muscular generalizado, 17, casi 18%. Todo normal, todo normal. Cosas cualquier tratables, vacuna. usted descansa, se toma un acetaminofén, un antiinflamatorio y se repone. Un poco de fatiga, dolor de cabeza, malestar general. Ahora, sí debemos decir que igual que cualquier medicamento, puede haber una reacción alérgica y hay personas que tienen descensos de la presión cuando ven inyecciones. Eso le pasa a un porcentaje de la población muy pequeño, pero eso lo sabemos, los puntos de vacunación lo saben y están listos para atenderlo. Hay un área aparte en cada punto para atender si hay alguien que tiene alguna alergia. Otras cosas muy frecuentes, menos de 1%, mareo, dolor en las articulaciones, diarrea, náuseas o vómitos. Entonces son cosas tratables. Y pueden haber desmayos también Puede haber desmayos en cuando menos proporción. 0.05%. 0.05%, sí. Es una cosa muy rara. Y hay personas que se van sin comer, que se van en ayunas, que no se han hidratado o que están tensas. Y eso puede hacer que baje la presión. Eso lo vemos en cualquier inyección, ¿verdad, doctor Peralta? Entonces, ¿qué opina? ¿Hay que tenerle miedo a la vacuna? De ninguna manera. La vacuna es segura y este es un llamado a la población para no buscar marcas específicas. La primera vacuna a la que tenga acceso, si no se ha vacunado, es la que debe optar por ella. Debe vacunarse con la primera vacuna a la que tenga acceso. Tenemos excelentes resultados, no solamente en Honduras, sino a nivel mundial, con las diferentes marcas de vacunas. Y en efecto, hay resultados, en algunos casos adversos, pero son resultados que pueden tratarse fácilmente con reposo en casa, con acetaminofén, con algunas medidas generales. Y esto es normal no solamente con la vacuna contra el COVID-19, sino contra cualquier otra enfermedad. Las vacunas, sí, al igual que los medicamentos, no están exentas de efectos adversos. Pueden provocar algunos efectos adversos leves, pero aquí el llamado de atención es a la población en general para que acuda a los centros de vacunación y lo haga de forma rápida y sin ninguna preocupación, siempre tomando las precauciones necesarias para evitar, en la medida de lo posible, efectos adversos. Coman bien, tomen líquidos y prepárense para que no tengan ningún inconveniente con las vacunas. Este es un llamado para toda la población en general. Acudan a los centros de vacunación, las mujeres embarazadas acudan a los centros de vacunación y además de esto, uno de los televidentes lo apuntaba, no descuidemos las medidas de bioseguridad. Aunque estemos vacunados, aunque tengamos el esquema completo, no hay que descuidar las medidas de bioseguridad. Estas van de la mano de la vacunación para evitar contagiarnos. Porque esto es como una ruleta rusa. Nos puede ir bien, pero nos puede ir mal. Podemos tener enfermedad severa. Y no solamente podemos tener enfermedad severa, el problema no termina ahí. Podemos tener secuelas a largo plazo, 6 meses, 12 meses después, con fatiga, con depresión, con ansiedad. Y esto está sucediendo no solamente en los pacientes, está sucediendo incluso en los médicos, en el personal sanitario. Usted quería hacer énfasis sobre la fatiga, la ansiedad, la depresión como secuelas de la COVID. Claro, y es que ya se ha corroborado que alrededor de un 50% de la población puede tener alguna secuela por el COVID-19 que afecte las esferas neurocognitivas. Y puede haber depresión, puede haber ansiedad, y de hecho lo estamos viendo no solamente ya cuando están en la casa, lo estamos viendo en los hospitales. Hemos visto las noticias de gente que quiere fugarse de las salas de hospitalización y que incluso pueden llegar a atentar contra su vida. Vimos recientemente una noticia con respecto al tema. Y hemos también, hoy me desperté leyendo esa noticia, hemos tenido muchos casos en los diferentes hospitales, especialmente en la zona norte. Habría que investigar por qué está sucediendo de esa manera, de pacientes fugados de las salas de hospitalización. Y está sucediendo. Significa esto que el peso de la enfermedad no solamente es orgánico, no solamente está afectando los pulmones o el sistema cardiovascular,
sino que también hay un peso fundamental neurocognitivo que está llevando a depresión, ansiedad durante la hospitalización y después de la hospitalización. Y esto es especialmente importante no solamente en los pacientes, también el personal médico, el personal sanitario está sufriendo de fatiga, está sufriendo de estrés, de ansiedad, del síndrome de burnout, es el síndrome del quemado, del cual nosotros hemos escuchado en los últimos años y ahora lo estamos conociendo mucho más relacionado al COVID-19. El personal de salud que está desde marzo del año pasado en la primera línea, médicos, enfermeros, enfermeras, técnicos de laboratorio, rayos X, todo este personal de salud y de apoyo, no solamente el personal de primera línea, está enfrentándose al síndrome de burnout, el síndrome del quemado. Significa que están agotados, exhaustos, fatigados. Y esto los ha llevado en muchos casos a renunciar. Hemos tenido muchos colegas que han renunciado, han presentado incapacidades y se han aislado de su trabajo. Y esto ha perjudicado no solamente el desempeño de sus actividades diarias, sino que también ha afectado la esfera familiar. Eso está sucediendo con el personal sanitario y también está sucediendo con los miles de hondureños que han sufrido COVID-19. Seguimos después de la pausa mostrando aspectos relevantes de la investigación realizada por este consorcio de investigadores COVID-19 y solo remarcar lo que decía la doctora Reina Durón. Estos son los efectos comunes a cualquier vacuna que nos hayamos aplicado desde la niñez. Fiebre, dolor en el brazo inyectado, dolor muscular generalizado, fatiga, dolor de cabeza, malestar general. Anafilaxis, ¿qué significa? Anafilaxis son alergias severas. Alergia, reacción alérgica en piel, mareo, dolor articular, diarrea, náuseas o vómitos, pero ya en menor porcentaje, presión baja o desmayo. Son reacciones naturales en cualquier vacuna, o sea que no es justificación para nada que le digan que a mí me dio un dolor de cabeza bárbaro en el brazo, que a mí me dio diarrea, que a mí me dio fiebre. Siempre es así con la vacuna, no es la excepción con esta. Mujeres embarazadas, jóvenes, han escuchado a los doctores, los jóvenes que creen que por su juventud no se pueden enfermar ni morir. Jóvenes, ya cuando están en una sala previo a la UCI, lloran. Y yo sé que no han habido suficientes vacunas, pero estoy viendo que ya cada vez a gente con menos edad se le está aplicando la vacuna. Ha bajado la edad y eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Vamos a la pausa, pero todavía no vamos a mostrar todo porque no tenemos tiempo de lo que ellos... de los resultados de esta investigación hecha, pero estamos priorizando algunos temas. Después de la pausa, continuamos. Por Banco de Occidente, cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com. Más titulares esta mañana. Honduras Hoy, diputada nacionalista Sara Medina denuncia atentado. Sicarios dispararon contra su casa. Tenemos noticias a nivel centroamericano. Gobierno de El Salvador pide más de $200 millones para la ley Bitcoin. El Salvador se niega a extraditar a Estados Unidos a peligroso pandillero alias Manicomio. Mujer muere por COVID dentro de crucero en el Caribe. En medio de un brote fue atendida en Belice. Y el gobierno de El Salvador, de Nayib Bukele, es acusado por intentar esconder negociación con las pandillas, según un artículo especializado del medio El Faro. Recuerde que Banco de Occidente está cumpliendo 70 años apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuamos dando lectura esta vez en Facebook a sus mensajes referente al tema que hemos abordado este viernes en Frente a Frente. De inmediato comenta Janet Flores: mi hija Emily quedó con secuelas potencial COVID, le dio el síndrome de Guillain-Barré, le afectó su sistema nervioso y hasta le dañó sus dientes, dice.
Adela Reyes, en lo personal el COVID afectó mi memoria y sueño, vista borrosa, pero sobre todo con fibromialgia. Mi cuerpo, en un inicio creí que estaba afectada de los riñones de tanto dolor, pero no. Un dolor terrible en la cadera y la espalda fueron lo que más me inmovilizaron. Estuve en tratamiento con el médico internista. Los medicamentos son muy fuertes porque sedan. Más de 3 meses me llevó a adaptarme a él. Gracias a Dios estoy mejor, pero a uno le da pena porque la gente puede creer que uno exagera, pero solo Dios sabe cómo se siente la persona afectada. Luis Armando Oviedo, eso pasa porque aún después de un año no saben qué es lo que ataca e infecta a la persona. Por lo tanto, patinan tanto en protocolos que hasta la mitad de las secuelas podrían también suponer que es consecuencia de tanto químico medicamento. Bueno, pero si patinan así, están patinando todos en el mundo en este momento, porque no hay un manual ni un libro irrefutable sobre la COVID. No hay expertos, todos estamos investigando Correcto. y aprendiendo Así con es. la ayuda de los ciudadanos y los pacientes, por cierto, trabajando juntos. Gracias, Gabriela. Yo sé que hay infinidad de mensajes, pero fíjate que queremos ahora, y la doctora aquí va a hacer una diferencia, vamos a hacer también otra ronda para los comentarios finales de nuestros panelistas, el doctor José Sierra, el doctor Guimel Peralta. ¿Cuáles son las diferencias o los efectos entre las vacunas? Vamos a comenzar, doctora. Sí, rápidamente en este tablero que está público, pueden buscarlo en la página de Unitec y la página del consorcio. Sí, pueden marcar AstraZeneca. AstraZeneca. Y van a ver cuáles son los efectos secundarios. En ese caso, fiebre, dolor en el brazo, dolor muscular, son los 3 primeros. Sí. Si da clic a Johnson & Johnson, Dolor hay en el más- brazo, más dolor. inyectado, fiebre, fatiga, que es la tercera. Sí. Veamos Moderna, cómo les va a los que se ponen Moderna. Estos son los hondureños opinando. El dolor en el brazo es común en todas las vacunas, ¿verdad? Sí, no sé Fiebre y dolor muscular generalizado. No sé si actualizó el gráfico. Dele clic a Pfizer. Sí, actualizó. Esa da más dolor en el brazo. Pfizer da más dolor, AstraZeneca más fiebre, las dos cosas tratables. Esta es la que da más dolor, la de Pfizer, en el brazo. Según este grupo de 2.500 hondureños que contestaron esta encuesta, sí. Sí. Y estos datos son compatibles con lo que sabemos a nivel mundial. ¿Y la Sputnik? ¿Cuáles son las características del Sputnik? Sí, lo mismo, fiebre, dolor en el brazo inyectado, dolor muscular. Ahora, en general, los hondureños dicen que la AstraZeneca, la Moderna, la AstraZeneca les da más síntomas, la Moderna y Sputnik menos, y Pfizer, Soberana, Johnson & Johnson y otras mucho menos. Mucho menos. Entonces, ¿A dónde vamos aquí? Démosle clic acá. Este es un tablero dinámico. Cualquier persona de público puede accesarla y navegar. ¿Recomendará a su familia y amigos que se vacunen? Gracias, 95% dijo que sí. Eso es bueno. 3.9 dicen no sé y 1% casi dicen que no, tienen dudas. Bueno, hay que informarse. Ahora, se pusieron la primera, ¿se van a poner la segunda? 85% ya se la había inyectado y estos están participando en otro estudio de qué pasó después de la segunda. Me la inyectaré, dicen, 12 ya se la inyectó, 12% y 2% todavía negativos, probablemente los que tuvieron efectos secundarios severos. En la siguiente, si le damos para terminar. ¿Quiénes de estos en el estudio habían tenido COVID antes? Antes de vacunarse. Antes de vacunarse, 32% antes de la primera dosis. Y quiero terminar aquí. Severidad del COVID en contagiados después de aplicarse la primera dosis. Leve, 60%. Moderado, 24%. Severo, solo 15%. Es decir, la vacuna hace, doctor Peralta, lo que se espera, prevenir gravedad y muerte. Vamos ¿Sí? a ver, severidad del COVID-19 en 33 contagiados después de aplicar primera dosis. Esta es la parte preliminar, hay cientos de personas participando, la tendencia es la misma. Muy bien, vamos Buenas con los noticias. comentarios finales y comienzo con el doctor Guimel Peralta. Muchas gracias, licenciado Renato. En general, esto nos ha dejado en estas 2 horas enseñanzas importantes para la población. El COVID no solamente es enfermedad aguda,
es enfermedad crónica también, puede provocar secuelas y secuelas muy graves. Muchas gracias a la teleaudiencia que ha estado muy pendiente a través de las participaciones activas de las redes sociales. Los invitamos a continuar participando en los proyectos, ingresando a la página de UNITEC y también a la página del Observatorio y del Consorcio COVID-19. Las pueden encontrar en las redes sociales para ser parte de estas investigaciones que nosotros como grupo hemos desarrollado desde UNITEC y en colaboración con otros colegas de diferentes áreas. Así que sigue siendo real, sigue siendo un problema, lo seguirá siendo el resto del año y probablemente todavía el siguiente año. Cuidémonos, sigamos usando la mascarilla, no nos olvidemos de ella, sigamos con el lavado de manos, sigamos con el distanciamiento físico y, muy importante, la vacunación. Todo esto va de la mano y no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Claro. Tenemos que seguir estas medidas para toda la población, todos los hondureños. Muchas gracias, doctor Guimel Peralta. Doctor José Sierra, nos despedimos. Mensaje final. Bueno, si usted ha tenido COVID-19 recientemente y ha salido bien y tiene alguno de estos problemas que hemos hablado, busque ayuda. Estamos los rehabilitadores para poder ayudarles y pues nuestros terapeutas que trabajan con nosotros de la mano. Si usted no ha tenido la enfermedad, protéjase siempre, aislamiento o distanciamiento físico, lavado de manos, el uso de la mascarilla. Vacúnese. Muy probablemente, si la vacuna nos está ayudando a disminuir la severidad de la COVID, es muy probable que también haya disminución en la probabilidad de tener secuelas a largo plazo. Así que la salud de usted está en su poder, en sus manos para poder prevenir todas estas cosas. Gracias, doctor José Sierra. Y también nos despedimos de la doctora Reina Durón. Dos mensajes, uno a los pacientes con COVID, ustedes que se han recuperado, son guerreros, vencieron una batalla, tienen estos retos. Yo quiero decirles que aunque las noticias son pues impactantes aún para nosotros como médicos, tiene tratamiento, busquen ayuda por favor, no se queden con esos síntomas. Y dos, a las autoridades del país y también a la academia. Necesitamos ofrecer una respuesta a estos ciudadanos. Sí. Es hora de que inicien las clínicas post-COVID. Es hora de preparar el personal de salud que va a atender esto. Rehabilitadores, encefalografistas, más neurólogos y otros para que le ayudemos a nuestros pacientes. Gracias, participen en investigación y pues Dios los bendiga. Esperamos pues que todo mejore, que haya más vacunas. Y bueno, hagamos lo mejor cada uno de nosotros. Muchas gracias, doctora Reina Durón. Los últimos consejos comerciales, yo retorno para despedir. Bueno, que esto nos sirva a todos, que nos sirva a todos para que en nuestros trabajos comprendamos a la gente que ha padecido de la COVID-19 y les ayudemos a rehabilitarse. No solo es de decir, no, este ya no es el mismo, esta ya no es la misma después que le dio la COVID. No, ya saben ustedes todas las secuelas que deja la COVID. Y para eso se requiere rehabilitarse. Por eso muy bien el llamado que hizo la doctora Reina Durón a las autoridades de salud pública, lo mismo el llamado que hizo el doctor Sierra, el doctor Peralta, para que hagan clínicas post-COVID, clínicas para atender a la gente que le dio la COVID. Porque miren ustedes cuántas secuelas quedan. ¿Cuántas secuelas quedan? Y si la gente no se rehabilita, no va a recuperar la normalidad que tuvo en su organismo antes de padecer la enfermedad. Así que qué bueno que comprendamos los alcances de esta enfermedad, estudios hechos por hondureños en hondureños que han tenido la COVID-19 para plantear soluciones de cómo tratar a la gente post-COVID. A todos muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.